Bueno, yo lo voy a hacer a mi metodología porque no sé por qué se está viendo ahí como un retorno, no. Bueno. Muy bien. Sigue. Sí, es que me salí. La estoy grabando allí. Bueno, ahí es que más o menos. Muy bien, entonces estábamos en la hematología de sangre, ¿cierto? Pero con los PPT, si ponen atención y mi clase, las preguntas que les voy a hacer en el examen se las digo, las pueden compartir, vender, todo ese tipo de cosas. Eso no me importa a mí. Pero las digo, hagan caso de la pregunta a los del anterior y verán que sí pregunto les hago las preguntitas de la clase. Bueno, ahora sí vamos a empezar. Vamos a ver el metabolismo del eritrocito. Va a ser una clase súper de carrera porque la tengo que dar en 1 hora. Pues porque tengo que ir a 1 hora y cuarto. Bueno, recordemos, entonces ustedes vieron la clase con el profesor Méndez, ¿cierto? Y allá vieron muchas cosas que tienen que ver desde el punto de vista estructural del eritrocito. El eritrocito es una célula que es muy particular porque es una célula que por sus características físico-químicas, por la función que tiene una bioquímica particular. Resulta que recuerden que esa célula ya es un crenocito, va a ser un crenocito prontamente. Una vez que se convierte en un eritrocito maduro, ¿cierto? Antes estaba en forma de reticulocito, ya ahí pierde las organelas y eso hace que la bioquímica sea diferente. Además, por la función que tiene, donde básicamente el contenido que tiene, que es de hemoglobina, cumple esa función de oxigenar los tejidos, de tomar el aire que tomamos por los pulmones, pasan por ahí los eritrocitos, ese gas pasa a la membrana del eritrocito, se pega el oxígeno a la hemoglobina y ahí nos lo lleva a la puntica del dedo, allá. Y allá libera el oxígeno y carga el CO2 y vuelve y sube y lo exhalamos por la respiración, ¿cierto? Entonces, fíjense que podríamos decir que es una de las funciones más importante o la más importante. Lo que pasa es que en biología decir ese tipo de cosas categóricas es ocioso y entonces todo el metabolismo se da para eso. Es tan bonito que me imagino que les dijo el profesor Méndez que la parte de la estructura de las proteínas hace que él sea, cuando va en las venas, en las arterias, un disquito andando súper feliz así, y cuando llega un capilar se vuelve así estranguladito para ir a hacer su función de oxigenar los tejidos. Pero entonces recuerden que el oxígeno, ¿cierto? El oxígeno puede convertirse, cuando se convierte en oxígeno, el oxígeno molecular se puede convertir en un potente radical libre, es decir, se vuelve una sustancia, un elemento que unido con otros compuestos da pie a la producción de radicales libres. Entonces, por eso, todo ese resumen, todo lo que les estoy diciendo está resumido en esa diapositiva que es del Atlas de Bioquímica de Coleman. Está aquí chiquito, no mentiras, ese lo tengo yo, pero ese sí está en internet. Lo pueden bajar, esas gráficas. Bueno, y entonces resulta que, como ya les había dicho que carece de organelas, esa célula ya no tiene ni núcleo, ni mitocondria, ni nada. Entonces toda la energía que tiene viene el ATP, ¿cierto? Y ese ATP es el que mantiene los poquitos metabolismos que van quedando por un lado y por otro está permitiendo, miren esa bomba que tenemos allá que es un ATPasa, ¿cierto? Entonces eso hace que la bioquímica del eritrocito sea muy particular. Y olvidaba decirles entonces, en esa posibilidad de que se produzcan radicales libres, ¿cierto? Como el peróxido de hidrógeno, entonces necesita un sistema muy sofisticado como es el glutatión, que hace antioxidante. Muy bien, entonces vamos a empezar a meternos. Bueno,
En estos momentos es como si fuéramos en un video, nos vamos a meter de la célula de afuera hacia adentro, ¿cierto? Ustedes ya vieron la parte de las proteínas y eso. En estos momentos vamos a ver qué hay en toda esa sopa, que se llama citoplasma, que hay ahí. Eso es lo que vamos a tratar hoy. Después nos vamos a algo que está muy abundante, la hemoglobina. Vamos a entrar a la hemoglobina, cómo se hace la hemoglobina, ¿cierto? Y después de esa hemoglobina vamos a ver un anillo prostático, que es el grupo hemo. Listo, eso es lo que vamos a ver en estas clases. Bueno, entonces, el eritrocito, como les decía, entonces carece de organelas. Entonces ya no hay cómo sintetizar nuevas proteínas, no hay ribosomas, no hay mitocondria. Recuerden que en la mitocondria se producen, tenemos el ciclo de Krebs, la cadena respiratoria, el metabolismo de ácidos grasos. Lo que funciona en esos 120 días aproximadamente que está en la circulación es básicamente porque con los remanentes de proteínas que quedan enzimas, él va funcionando, ¿cierto? Entonces, lógicamente, recuerden dónde se da la glucólisis, en el citoplasma. Esa glucólisis es la que va a dar la poquita energía que puede producir la célula. Entonces, como recordemos que acabo de decirles que no tenemos las organelas, se va a dar una glucólisis anaerobia, o sea, en ausencia de oxígeno. Anaerobia. O pues que eso lo pregunto en el examen. Anaerobia. Listo. Bien. Un momentico. Bueno, era para que les quedara mejor en la pantalla. Listo, pero igual yo les mando el PPT y tienen ahí el audio. Bueno, entonces, la única fuente de energía del eritrocito es a través del ATP que se produce ¿dónde? En la glucólisis anaerobia, ¿cierto? Pero vamos a ver que también necesitan las coenzimas reductoras, ya eso es lo que vamos a ver hoy, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo lo hacen? Pues asociado para poder producir ese glutatión que hablamos ahorita, ¿cierto? Con un poquito de lo que se hace en la vía de las glucosas. Entonces, básicamente, todos los otros metabolismos están funcionan muy poquito, hasta que con las poquitas enzimas que quedan, pero básicamente en el eritrocito en su plena, estos son los metabolismos que vamos a ver, ¿cierto? Es decir, se hace la glucólisis, ¿cierto? La vía de Edward-Begerhoff, ¿cierto? Vamos a ver un ciclo que es muy importante, y apóntele señal, no sé, póngale rosadito, un colorcito así. ¿Por qué? Porque ahí se va a producir un compuesto muy importante, lo preguntan en el examen, que es el 2,3-DPG, 2,3-difosfoglicerato. Se da en el ciclo de Rapaport-Lübeck. Tenemos la vía de las pentosas. ¿Recuerden que la vía de las pentosas ustedes se las debieron haber dado en endocrinología? Ay, qué pesar, ya no veo endocrinología. No voy a volver a dar ahí. Pero les tengo una buena noticia. Los que quieran ver bioquímica conmigo y a mi estilo, los invito a que entren al flexible de bioquímica estructural o bioquímica metabólica. ¿Hay alguna que se inscribió a uno de esos flexibles? Eso, ¿a cuál? Divino. Me encanta, vas a ver qué chévere es. Lo vas a hacer con el profe. Bueno, y entonces, queridísimos, que entre otras empieza ese lunes, de este lunes, que viene en 8, que hacen los lunes. Bueno, muy bien, entonces tenemos la vía, aquí hay dos cosas, funcionan dos formas, que es, dependiendo del texto, la vía de la hemoglobina reductasa del sistema de gluconas, y ahorita lo van a entender más claramente. Bueno, pero entonces recuerden que no solamente es la parte de energía, no es solamente esa coenzima reductora en forma de NADPH, sino que hay unos elementos que tienen que ser muy importantes, pues que son muy importantes. Y esos, que eso me imagino que se los habló el profesor Méndez, que es la parte de
de los compuestos como el potasio, el sodio, el calcio, los elementos, los iones, que van a permitir que funcionen todas esas bombas, porque recuerden que en el eritrocito también se va a dar unos efectos muy importantes que vamos a ver más adelante en clases posteriores, que es la parte del mantenimiento de esos buffers, porque ahí se va a producir mucho, tenemos el bicarbonato, ¿cierto? Bueno, y esa hemoglobina, resulta que la hemoglobina es maravillosa, la amamos, ¿cierto? Pero la hemoglobina, como en su elemento férrico o ferroso, dependiendo del estado, es decir, en su hierro es donde se pega el oxígeno principalmente, pero se pueden pegar otras cosas, eso lo ven en la clase de hemoglobina. Entonces también se puede volver un potente reactivo, ¿cierto? Es decir, una especie reactiva, vamos a ir entendiendo. Bueno, el glutatión dentro del eritrocito, nosotros tenemos en la célula muchos sistemas de manejar de manejar esas especies reactivas del oxígeno, y en el eritrocito pues es el glutatión. ¿Listo? Bueno. Importante entonces que esa dinámica que se da entre esos elementos, la que el sodio, el potasio, porque vimos la bomba en el primer dibujito, la bomba de sodio y potasio, que la poquita energía, porque recuerden que por cada glucosa, y eso es lo que vamos a ver ya, se tienen dos ATPs. Toda esa sincronía metabólica es lo que le permite hacer la función que vimos que era tan importante. No se pongan tristes con ese dibujo. Ese dibujo que están ahí, no creo que lo hice yo, eso lo copié de Sams, pero le puse esos colorcitos para que ustedes lo vieran mejor, ¿cierto? Lo que vamos a hacer aquí en estos momentos, a partir de estos momentos, es que vamos a ir haciendo un zoom a cada una de estas partes para explicar, pero se las digo en conjunto. Básicamente, entonces tenemos que, podríamos decir que una de las principales vías es entonces la glucólisis. ¿Cómo es la glucólisis anaerobia? Recuerden que la glucólisis se va a piruvato, pero entonces necesitamos, porque justamente tenemos una situación bioquímica de la célula que se vaya hacia el lactato, entonces necesitamos la lactato deshidrogenasa, ¿cierto? Y aquí es donde se da el ciclo rapaprolúdico. Ahora, a partir de la glucosa 6-fosfato se va hacia vía de las pentosas y producimos SNA de pH, que lo necesitamos para hacer el metabolismo oxidorreductor. Esto es una introducción de cada una de estas cosas que les estoy diciendo. Y además el ATP básicamente, que es una recircularización, pero al principio tenemos un poquito de enzimas del metabolismo de nucleótidos que quedó en reticulocito. Bueno, vamos a recordar la glucólisis. Ven que la glucólisis tiene una fase de inversión de energía, ¿cierto? Y otra fase de producción. En esa fase de producción de energía, en conclusión, ¿qué quiere decir esta diapositiva? Que nosotros tenemos un carbohidrato de 6 carbonos, la glucosa, una hexosa, y lo que hacemos es que tenemos unas reacciones enzimáticas que nos va a partir en dos la molécula, nos la vamos a ver en triosas, ¿cierto? Y en esas reacciones, entonces, vamos a tener que invertir dos moléculas de ATP. ¿Ustedes recuerdan qué significa el ATP? Hoy no va a ser una clase muy pedagógica, muy dinámica, para ver si la alcanzo a dar toda, ¿cierto? Adenosintrifosfato, exactamente, es un nucleótido de adenina. Entonces aquí se invierten esos dos. Después de que eso, ¿y para qué esos dos? Para que esas dos triosas en las que se van a convertir, es decir, en compuestos de 3 carbonos, cada uno tenga su fosfato. Y de esa manera tenemos el gliceraldehído fosfato, ¿cierto? Y tenemos la dihidroacetona fosfato. Aquí tenemos una enzima accesoria que es la que va a convertir esa dihidroacetona fosfato en gliceraldehído. ¿Usted tiene que aprender eso? No. Es para recordarle, porque lo que sigue es lo que tiene que aprender. Entonces, a partir de este punto ya vamos a tener que todas las reacciones se dan por 2. Es decir, desde el punto de vista energético, aquí estamos en -2, ¿cierto?
porque nos gastamos 2 moléculas. Pero en la siguiente fase, entonces ya como es a partir de esas 2 moléculas, se hacen todas las otras reacciones hasta que terminamos en 2 moléculas de ácido láctico. Hasta ahí vamos bien. Pues de piruvato, pero acuérdense que el piruvato se va hacia la vía del metabolismo intermediario, pero como aquí no hay mitocondria, entonces se va hacia ácido láctico. ¿Qué se tiene que aprender de aquí? Aquí sí se tiene que aprender algo. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que cuando se da esa reacción para pasar de gliceraldehído a 1,3-bifosfoglicerato, necesita unas reacciones por aquí, ahorita volvemos y la vemos. Usted necesita una coenzima reductora. Esa coenzima reductora es NAD. Y como ya no tenemos la mitocondria, ¿de dónde viene ese NAD? Del NAD remanente, que como lo vamos a ver acá, lo utiliza o lo produce la reacción que hace el ácido pirúvico para convertirse en ácido láctico por la lactato deshidrogenasa. Como es una deshidrogenasa, necesita entonces ¿qué? Una coenzima reductora tipo NADH. Entonces aquí viene el NADH, pero mira cómo es de fácil estudiar bioquímica. Analicemos no más las letricas. Miren que aquí está CH3, CO, COOH, ¿sí o no? Ese es el ácido pirúvico. Y si analizamos, yo no les exijo estructura, pero les recomiendo la estructura para estudiar, porque si no de memoria es muy difícil. A los 3 días se les olvida todo. Y si analizamos el ácido láctico, el mismo CH3, COH, no, aquí está CHOH, aquí está un CO2 y aquí está el COOH, el ácido carbono. Fíjense que la diferencia entonces es ese hidrógeno de más, ese OH de más, que es lo que uso quiere, el NADH, ¿cierto? Entonces, ahora, cuando hace su efecto reductor, esa coenzima reductora, entonces ese NADH queda convertido en ¿qué? En NAD. Porque el hidrógeno, ¿a quién se lo entregó? Al ácido pirúvico. Y al entregárselo quedó en forma de ¿qué? De ácido láctico. Y el NAD que viene acá lo utiliza la glucólisis para convertirlo nuevamente en NADH. Vean qué tan bonito. Bueno, muy bien. Miremos entonces, aquí está donde les decía, ¿cierto? Vámonos otra vez. Entonces entró aquí a la glucólisis, ¿cierto? Aquí utiliza NAD. ¿Ese NAD de dónde viene? De la lactato deshidrogenasa. Este mismo NAD que aquí queda convertido en NAD, aquí lo utiliza como NAD y queda como NH. ¿Y quién utiliza ese NADH? Esa lactato deshidrogenasa. ¿Listo? ¿Todo para qué eso? Para garantizar que haya las 2 moléculas de ATP que se hacen en la fase de producción, ¿cierto? Recuerden que en esa fase ya de producción de energía se producen 4 moléculas de ATP, pero como le tenemos que restar las 2 de la inversión, entonces quedan 2, ¿cierto? Entonces, los 2 ATPs que vienen de la glucólisis anaeróbica son los que van manteniendo la célula, ¿cierto? Ahora, muchos de esos ATPs, entonces un estudiante muy espabilado me pregunta, ¿qué hay para qué ese ATP? Pues ese ATP sobre todo se utiliza bien, ¿se acuerdan que ahorita vimos una bomba de sodio y potasio, sino una ATPasa, ¿cierto? Bueno, muy bien. Ahora, recordemos que la vía de la glucólisis, entonces, ustedes recuerdan cuando hay carbohidratos que si de glucosa a piruvato, en este caso ácido láctico, ¿cierto? Se produce la glucólisis en esa dirección, pero en otras células y en otras hacemos gluconeogénesis, ¿cierto? O sea que a partir de piruvato vamos a producir glucosa, pero aquí no se hace mucho esa actividad. Ahora, igualmente las enzimas que están en rojo, ya recuerdan por qué, porque estas son las enzimas que no son bilirubinos. Bueno, vamos a ver el examen. Prof, salud. Pero no tiene roncito ni nada, es puro cafeína. Prof. Bueno, entonces, como no son bidireccionales,
eso, estas enzimas de acá se convierten en vías donde se hace la modulación de la vida, ¿cierto? Ahora, en el eritrocito no es tan estricto, ¿cierto? No es tan estricto, pero ¿qué es importante acá? Pues sí tenemos enfermedades huérfanas, errores innatos del metabolismo cuando alguna de estas enzimas está deficiente. Lo que pasa es que vamos a ver ahorita las enfermedades que están relacionadas con eso, que son muy poquitas pues en realidad. Hay de todas sí, pero muy poquitas, las más importantes las vemos ahora. Ahora, ¿cómo entró la glucosa al eritrocito? ¿Entró así pasando? No, señor. Recuerde que la glucosa no puede pasar por las membranas, tiene que pasar a través de un transportador. En el eritrocito, ese transportador que se llaman GLUTs, la familia de los GLUTs, que viene de la sigla transportadores de glucosa en inglés. En el caso del eritrocito es el GLUT. Eso, a ver, ¿dónde salió lo bien pequeño? ¿Quién dijo? Lindo, muy bien. Los GLUT1, los pico que son ricos, no crean. Bueno, entonces entra esa glucosa por los GLUT1. No sé si les han dicho, es que es como es la primera vez que están, es nuestra primera vez. Entonces, bueno, los que hayan hecho ya flexibles conmigo. Entonces, se me olvidó lo que iba a decir de cuando estoy en primera vez con alguien. Bueno. No, perdón. Vamos entonces a entrar a este puntico acá. Pues que vamos a hacer un zoom. Vamos a hacer un zoom aquí a la vía de Rapapoluri. Apunte. Mi querida, y usted que tiene ese lápiz tan lindo, tan sofisticado. Apunte. Mi querida y adorada profesora. La mejor. Apunte. Se no le ha apuntado que si usted no apunta yo no sigo la clase. Y usted los perjudica a todos. Ahí no me acuerdo. Mi querida y adorada profesora. La mejor puedo no ponerla, esa sí, si quiere la pongo. Mi querida y adorada profesora Natalia me va a preguntar en el examen. Eso lo pregunto en el examen, apunte todo. Vaya, dígale todo al entonces que yo digo las preguntas en la clase. La vía de Rapapoluri, importantísima. Ay, ¿por qué es tan importante? Le digo sin tener nada, porque se produce 2,3-DPG. Apunte pues que le voy a preguntar eso en el examen. 2,3-DPG, 2,3-difosfoglicerato. En algunos libros, como en el de Mar, lo van a encontrar, o en otros libros los encuentran 2BP, ¿cierto? 2,3-DPG o 2,3-DPG, porque en uno utilizan difosfato y en otros difosfato. ¿Listo? Entonces, miren, pues, ojo, pues que les pregunto esto, les digo que los voy a preguntar en el examen y después caen redonditos. Pues, ya vimos de la glucólisis, ahorita vemos las enfermedades de la glucólisis, ya vamos a pasar al segundo, que es muy importante, que es la vía Rapapoluri. Esto es lo que le voy a preguntar en el examen, vean. 2,3-difosfoglicerato. Mire, ¿a qué no le pongo estructura? Divina yo. Ahora yo le digo, estudie de lo mejor con una estructura para que la aprenda más. O también la conocen en otros libros como 2,3-BPG de bifosfoglicerato. Esto es lo que nos está diciendo, es que es un glicerato, ¿cierto? Que tiene dos fosfatos, en la posición 1 y en la posición 3. Eso es lo que nos está diciendo aquí. 1,3-difosfoglicerato, ¿cierto? En la posición 1 tiene un fosfato y en la posición 3. Recuerden la reacción clásica de las enzimas, es una manera de estudiar bioquímica. ¿Qué tiene la reacción enzimática? Sustratos, enzimas y cofactores y coenzimas. Y los productos, ¿cierto? Los sustratos vienen y a través de la enzima, que puede utilizar o ser dependiente del coenzima o cofactor, ¿cierto? Producen un producto, ¿cierto? Muy bien. Entonces, en este caso, el producto es el 1,3
2,3-difosfoglicerato o bifosfoglicerato. ¿Qué sucede? Viene una enzima, ojo antes de que apunte, porque esa enzima también la pregunto. Estas dos enzimas las pregunto. Esta enzima, que se llama la 2,3, el que está despierto, el vecino del Intuiquito, un abracito, pues, pero con cuidado porque van y los quitan por, los ponen allá por lo de género, no de la policía, así mucho cuidado. Los niños que ya están en reproducibles. Bueno, y entonces viene esta enzima que, espera antes de que apunte, yo vuelvo y lo repito 2 veces. La 2,3, primero la explico y después apunta. La 2,3-DPG mutasa es la misma enzima de la 2,3-DPG fosfatasa. ¿Cómo así? ¿Qué quiere decir esta señora? Que es una enzima que tiene función de mutasa y función de fosfatasa. No son dos enzimas diferentes, la misma enzima con función de mutasa y función de fosfatasa. Ahora sí, ya lo expliqué, ahora voy a continuar la vía. Entonces, sustrato 1,3-difosfoglicerato, enzima 2,3 mutasa. Recuerden que la mutasa lo que hace es que coge, las mutasas son unas enzimas que cogen un compuesto, un elemento del compuesto en el que están trabajando y lo pasa de un lugar para otro. Fíjense que en este caso pasó el fosfato del carbono 1, lo pasó al carbono 2. Acuérdense que en la nomenclatura de las enzimas tienen dos nombres, o el nombre de los sustratos o el nombre del producto. En este caso la enzima tiene el nombre de ¿qué? El producto. Como esta enzima pasó el fosfato al carbono 2, el producto, ¿cómo se llama? 2,3-difosfoglicerato. Hasta ahí vamos bien. ¿Quién no entendió eso? Todos son muy espabilados, ¿entendieron? Vamos a pasar al segundo compuesto. Y este compuesto, porque su querida y adorada profesora nos deja. ¿Por qué lo puse en rojo? Porque eso lo vamos a ver en la próxima clase otra vez. Porque ese compuesto, ahí les voy a ir echando chisme, ese compuesto tiene la capacidad de meterse en el huequito de la hemoglobina. Entonces hace un cambio alostérico. Entonces eso hace que pueda liberar o no liberar el oxígeno. ¿Les parece muy chévere? Bueno, usted ya pues un médico así, todo espabilado, el orgullo de la familia, toda la cuestión. Entonces apenas se vayan ustedes para el Nevado del Ruiz, o se vayan a dar en vacaciones, se vayan para el Himalaya o para el Everest. Entonces usted dice, ay, en estos momentos estoy produciendo 2,3-DPG. Ay, porque es que la altura es muy interesante, ¿no les parece? Bueno, después de este break, luego vamos para la segunda reacción. La segunda reacción, ¿cuál es el producto? El sustrato. El 2,3-difosfoglicerato, el 2,3-DPG. Entonces, ¿cuál enzima? Esta enzima, que es la misma que esta, pero ya con su función de fosfatasa. ¿Qué es lo que le va a hacer? Le va a quitar el fosfato del carbono 3. Entonces, la enzima, que es la 2,3-DPG fosfatasa, hace su función. ¿Y cuál es el producto? El 3-fosfoglicerato. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Muy bien, todavía no se ha cerrado la vía o el ciclo. Después, tercera reacción. La tercera reacción, ¿cuál es el sustrato? No, espere que me olvidé decirle la pregunta que le hago. Entonces yo le pongo las enzimas y ustedes caen porque yo estoy reclamando y es que, ay, qué pena, pero es que era la mutasa. Sí, pues es que la mutasa y la fosfatasa es la misma enzima. Solamente que dependiendo, eso va a depender. Se tiene que analizar cuál es el sustrato y el producto para decidir cuál es el enzima. ¿Cierto? Si yo le pongo de sustrato el 2,3-DPG, la función es de fosfatasa. Pero si yo le pongo de sustrato el 1,3,2-difosfoglicerato, la función es de la mutasa. Muy bien. Bueno, vamos para la tercera reacción. Entonces, el sustrato es el 3-fosfoglicerato. Ahí van haciendo su tablita. ¿Sí ven? ¿Cuál es la enzima? La enzima es la fosfoglicerato quinasa. ¿Qué hacen las quinasas? Ponen fosfatos.
Entonces esa fosfoglicerato quinasa lógicamente necesita ADP, es decir, ATP y lo convierte en ADP, depende de la dirección, y entonces convierte en que esa es de las enzimas que es bidireccional, ella puede funcionar de aquí para acá o de acá para allá. Entonces en este caso lo que necesitamos es poner un fosfato más, porque fíjense que aquí nos está diciendo que en el carbono 3 tiene un grupo fosfato. Entonces lo que va a hacer es poner otro fosfato ¿dónde? En el 1, en el carbono 1. ¿Quién lo hace? La fosfoglicerato quinasa. ¿Cuál es el producto? El 1,3-difosfoglicerato. Entonces, se cerró la vía, se cerró el ciclo de rapapolúrico, ¿cierto? 1,3-difosfoglicerato, que fue el primero con el que empezamos. Entonces, dependiendo las necesidades de la célula, del organismo, la vía de la glucólisis se va a derivar hacia la vía de rapapolúrico. Por ejemplo, si nosotros ahorita empezamos a subir en altura, ¿cierto? ¿Qué pasa en la altura? Vamos a necesitar más oxígeno. Entonces, para que se pueda liberar ese oxígeno, necesitamos el 2,3-DPG que vaya y entre a la hemoglobina. Eso lo vemos en la próxima. Bueno, ahora sigamos adelante. Entonces, básicamente esto es como las características, volvemos a ver en la próxima clase el 2,3-DPG, cuando veamos la hemoglobina lo van a entender más. Entonces, básicamente, lo que va a hacer ese 2,3-DPG es se convierte en un efector alostérico de la hemoglobina. Y eso va a permitir entonces que nos libere el oxígeno en los tejidos. Vamos a pasar ahora a la vía de las pentosas. Ustedes saben que las vías de las pentosas, o sea, todo lo que yo les digo, ahí está el resumen en esa diapositiva, que es para que estudien, ¿cierto? La vía de las pentosas, ¿recuerdan cuál es la función principal? Ah, muy bien. La vía de las pentosas tiene dos funciones principalmente, y que aquí le vamos a poner resaltador, muy importante. La producción de coenzima reductora tipo NADPH. ¿Ustedes recuerdan qué es NAD? No sé, ustedes no olvidan las pentosas. Sin palabras. ¿Sabe qué? Para alargar las cosas, mejor Prost. Estimulante. Entonces, pues la vía de las pentosas, queridísimo, qué lástima que los profesores, las facultades no incluyan este tema. Y lo voy a decir por qué. Porque esta es muy importante por dos razones. Una, por la producción de NADPH+, es una coenzima. ¿Ustedes saben qué significa NADH? No. ¿De dónde, cómo obtenemos nosotros NADH? Si no sabe esas preguntas, tarea. Su querida brava profesora. Uy, lo voy a preguntar en el examen ahí. El que está dormido, perdió el punto. NADH, nicotinamida adenin dinucleótido. Y entonces un paciente, cuando usted cree sospecha que tiene deficiencia de esa coenzima, ¿usted qué le va a mandar, doctora? Doctor, ¿qué? La deficiencia de vitamina B, niacina, ojo con eso, vitamina B3. Acuérdense que las vitaminas son sustratos para producir coenzimas. Entonces, el NADPH, el NAD, o sea, el núcleo, que es el nicotinamina adenin, viene de la niacina, muy importante. Bueno, oiga, se supone que ya lo habían sabido. Yo sé que el que vio la clase con el profe Burgos, que es mi maestro, les dictó eso. Bueno, pero tú, querido, lo vas a ver conmigo. Tú y yo vamos a estar en de vitaminas, lo que no te da nadie en este recinto. La mejor. Bueno, entonces, les aclaro que todo ese tipo de cosas que yo digo que son subidas del ridículo es para que ustedes creen una mnemotenis que, ¿te acuerdas cuando estaba diciendo esa ridiculez? Me grabé el NADH, es para eso.
Bueno, entonces, esa nicotina, entonces es el NADPH en la vía de las en la vía de las pentosas fosfato se produce la nicotinamina adenilnucleótido fosfato, que es muy importante porque hay muchas coenzimas que son dependientes de esa coenzima. Una de ellas es la que vamos a ver ya. Y lo segundo es que en la vía, por eso se llama vía de las pentosas fosfato. Uy, yo no le, y les borré toda la vida, pero mentiras, como yo soy la mejor, allá se las dejé abajo. De hecho, me va a tocar mostrarla ahí porque no me las dejé abajo. Ay, soy un... Porque como los otros profesores no entienden lo que las tengo. ¿Qué tal horrorosa? ¡Ay, qué hablando! Esa es la vía de las pentosas fosfatos. No, yo sabía que se me iban a responder eso. Entonces, ¿qué es lo importante ahí? Las coenzimas reductoras, pero además se va a producir la ribosa. Nosotros tenemos maquinaria para producir la ribosa. ¿Y para qué es importante la ribosa? Alguien que me diga, aunque sea de robot, no importa. Exactamente, una de esas es tan importante. Usted está sentado ahí gracias a que en el nucleótido, ¿saben qué es un nucleótido? Base nitrogenada, fosfato y azúcar. Pues azúcar no es parecido a lo que ustedes aprendan, pero es un carbohidrato tipo ribosa. Entonces, para producir los nucleótidos de ribosa, la ribosa que la vamos a utilizar ¿dónde? En el DNA, RNA. Fíjense que aquí no necesitamos mucho en esta célula, porque en esta célula no hay síntesis, es decir, no se va a reproducir el glóbulo rojo, el glóbulo rojo ya no lo necesita. Pero aquí la vía va dirigida hacia la producción de ese NADPH. Pero por eso es tan importante que ustedes sepan que de ahí es que viene la ribosa. Bueno. Volvamos nuevamente, y todo lo que no falta, me falta como media hora. Santo. Bueno, entonces, bueno, y vamos a ir a la vía de las pentosas. Entonces, ese NADH que se produce, ¿cierto? Que es a partir de la glucosa 6-fosfato, entonces, el NADPH, ¿cierto? Va a servir o va a estar asociado con la producción del glutatión. Ese glutatión, muchos de los que hacen aquí cosas para tener músculos, ¿saben? Lo han visto por ahí en el gimnasio que les venden eso de glutatión. O por ahí todas las chichas que venden que para un potente antioxidante, coma bien. La mejor dieta es la no dieta, coma bien, alimente bien, y necesita botar la plática en eso. Usted esa plática me comiendo buenas frutas, verduras, y ahí tiene todo. Entonces, pero lo importante de esos antioxidantes entonces esa protección de los, porque en el glóbulo rojo se producen mucho esas especies reactivas del oxígeno que se llaman los ROS. Entonces, vamos a estar aquí en este pedacito, vamos a hacerle zoom a este. Ya vimos la glucólisis, ya vimos la vía de Rapamorruber, ahora vamos a hacer aquí un zoom a esto. Entonces, vean la vía de las pentosas fosfatos. Esta diapositiva es del libro de Leninger, la bioquímica de Leninger. Entonces, ¿qué es lo que nos importa acá, cierto? Que es la producción de NADPH, ¿cierto? Y que está acoplado en el resto de la célula, muy importante acá, pero aquí es importante en este circulito que les estoy haciendo. ¿Qué es la producción del glutatión? Mantener el glutatión para que pueda hacer su actividad de antioxidante. ¿Listo? Muy bien. Mírenlo acá, ahí está el dibujito que les mostraba ahora. Ustedes vean, este es el resumen. Cada quien aprende como le gusta. Tenemos la glucólisis, se produce el lactato, ¿cierto? Tenemos la vía de las pentosas. ¿Qué nos importa de ahí? El NADPH. ¿Para qué? Para las especies reactivas, como el peróxido de hidrógeno y como la hemoglobina, que la vamos a conocer el día de hoy. Entonces, miren qué es lo que pasa. ¿Qué es el glutatión? O pues que le pregunto en el examen. Usted pone, mi querida y adorada profesora,
Después todos ustedes, tú no pueden volver pasando las preguntas que fue. Eso, mi quería hablar por esa pregunta. ¿Qué es el glutatión? Es un tripéptido, es decir, es un compuesto que tiene 3 aminoácidos. Esos aminoácidos son ácido glutámico, cisteína, muy importante cisteína, y glicina. Esto que ustedes ven aquí, que dice GSH, que es el símbolo del glutatión, GSH. ¿Y por qué GSH? Porque uno de estos tres, mira, les voy a decir, eso uno no tiene que aprender en detalle. Entonces somos nosotros que nos gusta la bioquímica. Y usted, la cisteína, ¿se acuerdan cuando vio los aminoácidos? Es de los aminoácidos que es azufrado, o sea que tiene un azufre, ¿cierto? Un sulfidrilo, un SH. Por eso esa SH que está ahí viene de la cisteína. El ácido glutámico es un aminoácido ácido glutámico o glutamato. Y la glicina, que es el aminoácido más sencillo. Recuerden que el aminoácido, que la estructura es aminoácido, una H, y el radical, dependiendo del que tenga, es el nombre del aminoácido y su función físico-química. En el caso de la glicosina, el radical, ¿cuál es? El H. Entonces nosotros tenemos una batería de enzimas, es decir, nosotros tenemos la maquinaria para producir glutatión. Nosotros hacemos glutatión, producimos glutatión. Entonces, aquí viene sustratos, hagan las tablitas de las enzimas. Sustratos, cisteína y glutamato o ácido glutámico. Y viene una enzima que es una sintetasa. Recuerden que hay sintasas y sintetasas. Cuando estamos diciendo sintetasas, quiere decir que necesita ATP. Entonces, ¿cuál es la enzima? En su cuadrito: sustratos, cisteína y ácido glutámico. Enzima, glutamil, mire que tiene el nombre de los sustratos, del producto. Glutamil, cisteína, sintetasa. Entonces, si está diciendo que esa sintetasa necesita un cofactor. ¿Y qué cofactor es ahí? El ATP. La energía cuando se hace esa reacción es a través del ATP. Perdón. La energía liberada la recibe el ATP. Entonces, ¿cuál es el producto? Glutamilcisteína. Miren que aquí no tiene que aprender sino 2 palabritas. Ya si usted aprende la enzima, ya sabe cuál es el producto: glutamilcisteína. Ahora, segunda reacción. La segunda reacción es la glutamilcisteína con glicina. Entonces viene una enzima que se llama, como se llama el producto, glutatión sintetasa. Glutatión sintetasa, o sea que necesita ADP. ¿Cuál es el producto? El glutatión, GSH. ¿Qué sucede? Normalmente ese GSH que anda por ahí químicamente le gusta juntarse con otro GSH. Hacen un puente disulfuro. Ya se lo voy a mostrar en estructura para que vean que lo aprenden más fácil. Y entonces crea lo que se llama el porque es 2 disulfuro de glutatión, que es este átomo. Voy a pasar hacia la diapositiva de adelante y luego me devuelvo. Listo, para que lo entiendan mejor. Claro, ahí, ¿qué tan lindo? ¿Cierto? Nosotros entonces tenemos la glicina, cisteína y glutamina, ¿cierto? ¿Sí lo ven? ¿Qué pasa? La cisteína es el que tiene el azufre. Ese azufre espontáneamente espontáneo con enzima, ¿cierto? Tiene afinidad para pegarse y hacer un puente disulfuro. Véanlo acá. Usted tiene que aprender todas esas estructuras. No la tiene que aprender, pero yo la muestro aquí para que usted lo pueda entender mejor. Entonces, cuando están este GSH y no es GSH, pero está este glutatión aquí y este glutatión se conoce como glutatión disulfuro. Véalo acá, ¿cierto? Pero resulta que así no nos funciona bien como
potente agente reductor, ¿cierto? Bueno, me voy para atrás otra vez. Ya nosotros lo necesitamos en esta forma para que combata las especies reactivas del oxígeno. Entonces, es muy interesante la evolución y la naturaleza. Creó una enzima que se llama la glutatión reductasa. ¿Qué es lo que hace eso? Nos va a partir ese enlace disulfuro. Esa glutatión reductasa, la glutatión reductasa, si estamos diciendo reductasa, quiere decir que necesita una coenzima reductora. ¿Y cuál es la coenzima reductora? El NADP, ¿cierto? NADPH, pues, ¿cierto? ¿Y de dónde viene el NADPH? Ah, pues de la vía de las pentosas, ya vimos. Entonces, esa glucosa 6-fosfato, cree que entra por el glucuro en el eritrocito, entra la glucosa. ¿Qué es lo primero que hace la exoquinasa? Lo marca para que no se salga de la célula por el transportador. Entonces queda en forma de glucosa 6-fosfato. Este compuesto o se va por la vía de la glucólisis o sirve de sustrato para la vía de las pentosas. Y en la vía de las pentosas entonces se produce el NADPH. ¿Listo? Bueno, aquí este es un resumencito de la vía de las pentosas. Entonces, esa glutatión, otra vez, vamos a los cuadritos. Sustrato, glutatión disulfuro. Enzima, glutatión reductasa. Coenzima, NADPH. ¿Cuál es el producto del glutatión? ¿Cierto? Tenemos el glutatión. Este glutatión, ya lo vimos aquí en la siguiente. Esta enzima funciona mucho, que se le llama la glutatión disulfuro, nos crea el GSSH. Fíjense que lo que hace ahí es que se oxida, pero para que él pueda servir como reductor, como agente reductor, tiene que estar en forma de SH. Entonces, GSH. Entonces aquí, dos glutationes se convierten en glutatión disulfuro. Entonces, vamos para esta reacción. Estamos ya en la producción del glutatión, de mantenerlo como ya está hecho. La fábrica lo hizo, pero lo vamos a tener como se debe tener para que sea un potente antioxidante. Entonces, el glutatión disulfuro, sustrato, en presencia de la enzima, glutatión reductasa, con la coenzima, NADPH+, lo convierte nuevamente en ¿qué? En glutatión. O sea, glutatión reducido, ¿cierto? Muy bien. Ese glutatión, cuando está en esta forma de GSH, o sea, como está acá, y hay un compuesto que se produce mucho en esta célula, pues en muchas células, pero en el eritrocito. ¿Cómo se llama ese compuesto? Ahí está el pastel, peróxido de hidrógeno, H2O2. Es un potente ROS, especies reactivas del oxígeno. Entonces, se llega el glutatión, entonces, sustratos, glutatión y peróxido de hidrógeno. Enzima, glutatión peroxidasa. Es una peroxidasa. Productos, produce glutatión, ¿cómo? En forma de disulfuro y el agua. Y aquí entonces el glutatión hace su función de ese ataque de especies reactivas del oxígeno en la célula, que es tan importante, que es tan fuerte, como es el peróxido de hidrógeno. Le pregunto estas dos enzimas, pongan. Mi querida profesora me pregunta estas dos enzimas, las pregunto, y unas de estas. ¿Listo? Bueno. Sí. Pues no, ahí es que ahí solo son dos reacciones. Muy buena tu pregunta. Y otra cosa que me olvidó decir es bidireccional. Es decir, si yo tengo mucho glutatión disulfuro, ¿cierto? Esta enzima funciona y puede convertir con la glutatión reductasa, la presencia de
de la glutatión peroxidasa convertirse en agua. O sea, esto que está acá. Muy bien, por eso es que mira que aquí dice metabolismo óxido reductor. El glutatión hace un efecto óxido reductor, depende cómo esté, o en forma de glutatión o en forma de glutatión disulfuro. Muy bien, vamos a pasar a otro metabolismo. Sí, pero una niña me dice que le repitiera y que no entendía. ¿Sí entendió la que me preguntó? No. ¿Qué? ¿No entienden nada? No, pero me tienen que decir, ay, pues que estamos con los profesores. No, que el problema no es de uno como estudiante si uno no sabe, el problema del profesor. Venga niña, ¿dónde no entendí? Yo le explico con mucho gusto. Sí, lo que pasa es que a muchos, yo lo voy a decir la verdad, ¿sabe por qué les da tanta dificultad este tipo de cosas? Porque como sea, porque uno es muy mal estudiante y no le gustan las básicas, ¿cierto? O sea, que la mayoría de las cosas porque no somos muy malos profesores y no sabemos enseñarles, ¿cierto? Por ejemplo, yo tengo a la profesora que no los seduzco a ustedes, yo quiero pelotarme aquí, pues seducirlos para que les guste eso. Pero eso es el problema de uno. Entonces, ¿qué no entendieron de ahí? La glutatión peroxidasa es la enzima que convierte este peróxido de hidrógeno en agua. Fíjense que aquí tenemos 2 hidrógenos y 2 oxígenos. Entonces, esa peroxidasa lo que hace es que nos quita un oxígeno. Pero, claro, el peróxido de hidrógeno es una especie reactiva del oxígeno. Bien. Listo. ¿Puedo seguir adelante? Sí. La glutatión reductasa lo que está haciendo es que esto que está en glutatión disulfuro, ¿cierto?, se convierte en glutatión. O sea, que se vuelve a glutatión oxidado a reducido, y en esto se devuelve de oxidado a reducido y de reducido a oxidado. Exactamente, véanlo aquí, ahí tiene el pastel muy fácil, ¿cierto? Cuando hay una oxidación, se forma en glutatión disulfuro. Cuando hay una reducción, por ejemplo, el glutatión es un potente reductor. ¿Listo? Bueno, vamos a seguir con otro puntico, que dependiendo del libro donde lo lea, ¿cierto?, se conoce también, está dentro del metabolismo óxido-reductor, que es lo que se llama el sistema diafurásico. Y se llama así porque la enzima, que es un complejo enzimático, se llama la la diafurasa. Es un complejo enzimático, tiene muchas unidades, ya les voy a explicar eso. ¿Qué es lo que hace en resumen? Esto que ustedes ven aquí, ustedes dicen, uff, qué pesado eso. Pues resulta que es lo que les dije en la introducción. La hemoglobina tiene un hierro. Ese hierro depende del estado de oxidación, entonces puede estar más 2, que es ferroso. Apunte eso porque eso lo va a necesitar y lo pregunto en el examen. Está en un estado ferroso, o sea, hemoglobina más 2. Y cuando está así, se le puede pegar el oxígeno. Si está en estado férrico, o sea, más 3, no se le puede pegar el hierro. El oxígeno. Entonces, ¿y cuándo? Pues pregunta de examen. Vean que ahí está la respuesta. Cuando la hemoglobina tiene el hierro en estado férrico, o sea, más 3, es una metahemoglobina. Es decir, la hemoglobina está en estado reducido, ¿cierto? Recuerden que reducción es pérdida, oxidación es ganancia. ¿Cómo? Vale, estudien la química de Chang.
mentira. Pero no para lo de hacemos clases porque nos quedamos aquí en el tema de oxidorreducción, aquí nos quedamos. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Mire que normalmente la hemoglobina, ¿cómo tiene que estar? Tiene que estar en estado ferroso, ahí se le pega el oxígeno, ¿cierto? Y entonces cumple su función de entregar oxígeno y recibir CO2. Entonces, ¿quién hace eso? Eso lo hace una enzima. La enzima, que es un multímero, se llama metahemoglobina reductasa. Ahora hay muchos nombres en la literatura. Yo ahorita les traigo describe en un pantallacito, ¿cierto? De todas las formas que está. Es decir, en un libro está como metahemoglobina reductasa, en otro NADPH hemoglobina reductasa, en otros está como citocromo B5 reductasa. Pero que en realidad, ¿qué es? Que cada una de sus unidades tiene una función, y una de esas unidades tiene la función de la citocromo B5, que lo vamos a ver. Entonces, todo el multímero grande se llama la diaforasa. Se llama diaforasa, no se llama sistema diaforasa. Entonces, mira lo que va a hacer. Aquí se lo explico. Entonces, básicamente es que esa hemoglobina reductasa, ¿qué va a hacer? Cada que esté en estado férrico, ¿cierto? Lo pone en estado ferroso. Véanlo acá. Entonces, y cuando está en estado ferroso, ¿qué sucede? Vienen agentes oxidantes, que pueden ser como los que vimos ahorita, el peróxido de hidrógeno, todas las... Hola. O todas las porquerías que nos comemos, que tienen, cuando usted dice no comas porquerías que tienen radicales libres de oxígeno. Cuando nos los comemos, eso pasa a la membrana, y entonces esos agentes oxidantes, ¿cierto?, le dan una carga, ¿cierto? Y entonces ese hierro se convierte de ferroso a férrico, o sea, más 3. Se convierte de ferroso a férrico. Ferroso 2 más 2, férrico más 3. Entonces luego viene la meta. Entonces cuando ese hierro que está en la hemoglobina queda convertido en 3, ¿cómo se llama? Metahemoglobina. Entonces viene el multímero, la diaforasa, que se llama, yo aquí les pongo todos los nombres mnemotécnicamente, NADH, metahemoglobina reductasa. ¿Qué hace el complejo? Le quita esa carga, ¿cierto? Bueno, le quita no. Bueno, para que no se confundan, lo convierte en ferroso. O sea, reduce, acuérdense que reduce, y entonces se convierte el hierro de la hemoglobina en gaseoso. Pero específicamente, la partecita que lo hacemos es un citocromo. Vamos acá para abajo, también la enzima se conoce así. NADH metahemoglobina reductasa, citocromo B5, depende del texto, pero eso, incluso hay unos textos que dicen que es una enzima y otra no, eso ya se conoce molecularmente, es una enzima grande con varias unidades. Una de las unidades es el citocromo B5. Entonces, cuando tenemos este compuesto, que ¿cómo se llama? Metahemoglobina, o sea, una hemoglobina que tiene el hierro en estado más 3. Viene la parte de la enzima que es el citocromo B5, que es el que hace el efecto reductor, ¿cierto? Es una reductasa, y si es reductasa necesita ¿qué? NADH, ¿sí o no? Y ese NADH, ¿de dónde viene? Pues en nada. Exactamente. Acuérdense que abajo lo producimos en esa vía. Ese mismo compuesto se va recirculando. Entonces lo que hace es que convierte el NADH en nada. Entonces, ¿qué pasa cuando hace la acción? Esa metahemoglobina queda en hemoglobina. Y esa hemoglobina, entonces, ¿cómo queda? Lista para que se le pueda pegar el oxígeno o lo que se le tenga que pegar. Entonces, ese citocromo que estaba reducido queda oxidado. Muy bien. Esta gráfica que ven aquí es del libro de Marx. Es para que, del libro de la bioquímica de Marx. Mire usted, ya hemos visto muchas cosas. Vimos la glucólisis, ¿cierto? Vimos aquí la parte del glutatión y de la vía de las pentosas. Ya vimos
vimos el ciclo de Rapaport-Lübering, aquí hay un error, ¿cierto? Y aquí vemos dónde se produce ese NADH que necesitamos, ¿cierto? Ese NAD. Entonces, la hemoglobina está en estado férrico y se convierte en estado ferroso por la partecita de la meta hemoglobina reductasa, que es el citocromo B5, y entonces se convierte en hemoglobina en estado ferroso, o sea, la hemoglobina. Esto que les traigo acá es ilustrativo para demostrarle a ustedes, está en Scriber, todos los sinónimos que se utilizan en la literatura, que muchos libros ignorantemente lo utilizan como si fueran enzimas diferentes. No, es un multímero que tiene diferentes funciones. ¿Listo? Muy bien, vamos a pasar rápidamente al metabolismo de los nucleótidos. Es muy sencillo en el microcito, porque está direccionado específicamente a los nucleótidos de adenina, ¿cierto? Es decir, para la producción de adenosín trifosfato. Entonces, esta es la producción de nucleótidos normalmente en una célula, pero aquí a partir de inosina, ¿cierto? Todos estos no los tenemos ya no tenemos síntesis de nucleótidos, ¿cierto? Ya no tenemos producción de nuevas enzimas, no tenemos que producir nuevas células. Entonces, necesitamos el de ATP. Entonces, está sobre todo la inosina, ¿cierto? A partir de inosina vamos a tener en presencia de la adenosíndesaminasa la adenosina. Creo que la adenosina es el nucleósido. ¿Qué es un nucleósido? Base nitrogenada más azúcar, o base nitrogenada más el carbohidrato, que en este caso es la ribosa, es una adenosina. ¿Qué le falta a esa adenosina? Y yo le repito. Esta adenosíndesaminasa. Bueno, entonces esta adenosina no le faltan los fosfatos. ¿Y quién lo hace? Una adenosinquinasa le va a poner los fosfatos. Pero eso está en muy poquita cantidad, es muy atrofiado. Sin embargo, hay enfermedades relacionadas con deficiencia de esta enzima. Son enfermedades huérfanas, son enfermedades muy raras en la población. Vamos a pasar a lo que sí les gusta de la clase. Vamos a pasar a la parte clínica, que es entonces, se llaman eritro de eritrocito, eritro rojo, ¿sí sabían? Eritroenzimopatías, o sea, enfermedades de las enzimas de los eritrocitos. Eso significa eritroenzimopatía. Esas eritroenzimopatías están en las tres vías, entre los tres grupos metabólicos más importantes del eritrocito, que los carbohidratos, el metabolismo reductor y el metabolismo de nucleótidos. Vamos a verlo rápidamente. Todas tienen deficiencia, pero ¿cuál es la? Ojo, pues que lo pregunto en el examen. ¿Cuál es la más frecuente en todo el mundo de todas estas enzimopatías que tienen que ver con la glucólisis? La piruatoquinasa o piruatosinasa. La pregunta del examen, usted que va a poner en la frase antes, mi querida y adorada profesora, me va a preguntar, la piruatoquinasa. Las dos enfermedades eritroenzimopatías más frecuentes en el mundo son dos: la piruatoquinasa y la glucosa 6-fosfatodeshidrogenasa. Son las dos más frecuentes. Y en Colombia, la que más es la glucosa 6-fosfatodeshidrogenasa, que ya tiene que ver pues, con la vía respiratoria, ¿cierto? La vamos a ver ahorita. Entonces, pues, acuérdense que nosotros tenemos una glucosa que se va a convertir en piruvato. En el glóbulo rojo, aparte del piruvato, está la que otra enzima, que también la pregunto, la lactotodeshidrogenasa, que lo produce, que lo convierte en lactato, ¿cierto? Bueno, esta enzima es muy importante. O pues aprendas esto, resáltelo, vean. Tomen la foto aquí. Entonces, pues la foto estoy viendo la foto. No de la pez. No, super hiper mega modelo. No de la pez. Porque lo apunta esto en el examen. Después no digan que
que no? La pregunta del examen. Le voy a dar la clave. Usted no tiene que saber todo eso que sabe química la profesora de bioquímica. Eso no. Usted solo necesita saber qué es lo que usted va a ver en su consultorio allá sentado muy sofisticado y bien creído, pues lo que creen muchos de profesor médico. Usted lo que va a ver es lo más importante. Hola, hola. Hola. ¿Qué es lo más importante que usted va a ver en su paciente? Anemia hemolítica hereditaria no esferocítica. Eso es lo más que va a ver usted. Es lo más, por las tecnologías, por las cosas que nosotros tenemos, es lo más que usted puede ver ahí en su escritorio, en su consultorio. Que un paciente tiene una anemia hemolítica hereditaria no esferocítica. Y a usted le van a reportar eso y usted ya va a saber qué va a hacer una de esas enfermedades. Usted le va a decir, anemia hemolítica hereditaria no esferocítica por la piruvato-quinasa. Usted tiene que mandar la medida, ¿cierto? Bueno, entonces esto lo pregunto en el examen. Yo le pongo una enfermedad y usted tiene que escoger eso. No aprenda más. Que igual hacen pasteles, ven, fotografían. Igual está bien allá donde el paciente hace su análisis y le dice, doctor, ¿qué tengo usted? No, una anemia. No, cuando usted le diga contestar de una anemia hemolítica, no digo hereditaria, no es ferocita. Es decir, usted sale médico y no se diferencia el que vende allí el juguito la plata y una anemia. Usted le dice al señor, ay, ¿usted qué tiene? No, una anemia. ¿Y usted qué es lo que le diagnostica a los pacientes? Anemia. ¿En qué se diferencia? Que usted tiene título de la plata y ve mejor que usted. Ay, perdón. Agua y salió mi ácido úrico. Bueno, entonces, ahora sí le voy a hablar de la piruvato-quinasa. Esa piruvato-quinasa, desde el punto de vista bioquímico y molecular, es espectacular. Esto no hay que aprender. Eso está codificado, se llama así L y M porque hay dos isoformas. Iso parecido, formas parecidas. Una materna y otra del adulto. Y está codificada por genes diferentes. Uno lo codifica en la madrecita y el otro en el adulto. Entonces, cuando esa enzima, que es la piruvato-quinasa, esa que vemos acá, está deficiente, porque es una enfermedad autosómica recesiva. ¿Usted sabe qué significa eso? Bueno, cuando estamos diciendo, pues aprendalo, doctor, que qué vergüenza usted no sabe eso. Autosómica recesiva quiere decir que usted recibe una característica del papá, una de la mamá para que se exprese la enfermedad, ¿cierto? Muy bien. Entonces, resulta que esas anemias esferocíticas, no esferocíticas, anemia hereditaria no esferocítica. En este caso que estamos viendo acá, lo produce la piruvato-quinasa, produce lo que se llama el síndrome hemolítico crónico. Ya lo vamos a ver ahí adelante. Usted va a ver a su niño y le ve las características, que la cefalea, que la fiebre, que la anemia, que la ictericia, entonces usted dice que este niño tiene un síndrome hemolítico crónico, ¿cierto? Generalmente estos niños se mueren por la anemia que los lleva a infecciones respiratorias y se mueren, ¿cierto? No tiene cura. ¿Cómo lo diagnostica? Y aquí en Colombia lo hay, sí, para esas dos hay cómo hacerlo para diagnosticarlo. Una vez usted le dice, que lo importante ahí cuando usted ve al paciente no es ponerle y decirle que tiene la piruvato-quinasa deficiente. No, usted lo que tiene que es corregirle la anemia, el síndrome hemolítico crónico. Eso ya usted lo hace para ya saber cómo manejar y qué hacerlo. Entonces ya le manda a medir la actividad enzimática o por molecular. ¿Ahí? Bueno, ahorita les muestro en otra enfermedad, cuando damos la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, cómo es entonces un síndrome hemolítico y cómo pueden diagnosticar. Cuando tenemos en las enzimopatías, las agrupan en los metabolismos oxidorreductores y básicamente tiene que ver con la vía de las glucosas y el glutatión. Entonces, aquí viene uno que es muy importante. Recordemos que la glucosa entonces se convierte en glucosa 6-fosfato
por la vía de las pentosas, por una enzima que se llama la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, y si es una deshidrogenasa necesita una coenzima reductora, o sea, el NADP, y lo convierte en fosfolifolato. Eso es pues de la vía de las pentosas, pero no nos interesa. Entonces, esta junto con la piruvatina, o pues que le pregunto en el examen, yo le pongo toda esta lista y le digo, ¿cuál es la enfermedad, la eritroenzimopatía más frecuente del mundo? Usted tiene que tachar glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿cierto? Entonces, en esa glucosa, ojo pues que esta enfermedad es muy interesante. La glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, entonces, ocurre con una deficiencia, una enfermedad genética que se hereda de padres a hijos, ¿cierto? Pero aquí sucede una cosa, que hay un fenotipo, es decir, los niños, las personas nacen con el fenotipo, ¿cierto? Y cuando están en contacto con favores, que ya les voy a explicar qué es eso, es que presentan el rasgo. Y otros lo presentan incluso sin estar con el rasgo. ¿Y qué es lo que va a dar entonces eso? Va a dar una ictericia neonatal, una anemia hemolítica aguda. ¿Y qué es lo que usted finalmente va a diagnosticar? Una anemia hemolítica congénita o hereditaria. Lo que pasa es que les pongo las dos letras porque si ustedes lo leen en textos españoletes, le dicen congénita. En latinoamericanos utilizamos el término hereditaria, pero es lo mismo. Anemia hemolítica hereditaria crónica no es fenocítica. Ya vimos entonces que la deficiencia adquiere esto. ¿Y qué sucede? Esta es de las poquitas enfermedades que es ligada al X. Ligada al X. ¿Qué quiere decir? Que las madres son portadoras, porque tienen dos X, uno bueno y otro malo, y los chicos generalmente heredan el gen malo, el X, porque los hombres son XY. Entonces en el X viene el problemita. Entonces, resulta que esta enfermedad, entonces, sean las madres portadoras, es decir, las portadoras sufren a veces favismo, o sean los varoncitos que nacen ya con enfermedad. ¿Qué quiere decir los fenotipos? Fenotipo es la expresión del genotipo, la característica genética. Desde el favismo, resulta que hay unos compuestos como estos que ven acá que se llaman las habas. Hoy en día ya se consumen como están las habas, son deliciosas. Y no sé si aquí hay personas del centro del país, ya de Cundinamarca, Boyacá y todo eso, allá es muy frecuente comer sopa de habas, por ejemplo. Y en los países orientales y en algunos países judíos se consume mucho este compuesto. Entonces, como esto tiene un compuesto que llaman los favoides, cuando los chicos consumen, o los niños o las personas que tienen este genotipo, consumen los favoides, entonces expresan la enfermedad. Ahora, se sabe también que en personas que comen exceso de favoides pueden desarrollar eso, pero ahí no es una enfermedad genética, ¿cierto? Sino que es por el exceso de comer eso. Pues pero necesitaría comer muchísimo para que dé pues para un documental. Pero normalmente es porque hay una deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa que produce la anemia hemolítica no esferocítica. Y así verá que es bien frecuente en el mundo. Entonces, básicamente, aquí les pongo todos los compuestos que pueden tener favoides. Nosotros tenemos sobre todo lo que se llama, en nuestro medio consumimos las semillas de haba. Y entonces usted las características que va a ver en el niño, cuando ellos ya nacen expresando eso, es entonces esa ictericia neonatal, que muchas veces creen que es un kerníterus, ¿cierto? Pero pasa el tiempo y el niño sigue con la enfermedad. De hecho, como están ictéricos porque esos glóbulos rojos no pueden funcionar bien, hay una destrucción masiva del glóbulo rojo, se libera la hemoglobina y entonces hay una degradación de esa hemoglobina, y también tienen los problemas que vamos a ver en la methemoglobina reductasa, ¿cierto? Hay los labios moraditos, los deditos moraditos, los piecitos moraditos.
van a tener una hiperbilirrubinemia indirecta y por lo tanto la ictericia. Y aquí está, esto es un niño de nosotros, de la vida real. Recuerden que las fotos de medicina no pueden mostrar los ojos, es antiético, pero pues aquí se necesita porque es lo que usted va a encontrar. Es decir, la ictericia, la pigmentación amarilla en las mucosas, en este caso es la pigmentación de la esclera. Entonces, el síndrome hemolítico, el síndrome anémico agudo, ¿cierto? El niño va a presentar esa ictericia, presenta cefalea, dolor de cabeza, puede uno presentar hemoglobinuria, o sea, eliminación de hemoglobina en orina, taquicardia, ¿cierto? Entonces ya cuando usted ve a este paciente en su consultorio, ¿usted qué va a decir? Le mandan el hemograma y le van a decir anemia no esferocítica, y ya cuando usted ve la clínica le dice anemia hereditaria, no hemolítica, hereditaria, no esferocítica. ¿Y cómo hace usted el diagnóstico? Pues aquí ya no hay. Antes había esto que es muy fácil, que es echándole cianuro a los glóbulos rojos, que llama el 3 de breve. Y aquí tenemos a disposición la actividad enzimática y la PCR-RFLF. Esto significa PCR, ya todos lo conocen, reacción en cadena de la polimerasa por polimorfismo en la longitud de los fragmentos de restricción. ¿Usted tiene que aprender eso? No, se supone que ya lo sabía. No tiene tratamiento. El tratamiento es paliativo. ¿Qué quiere decir eso? Que si le da dolor de cabeza, un analgésico. Que si le da fiebre, un antipirético. Que si está muy anémico, entonces pues llega incluso a ponerles transfusión de sangre. Bueno, aquí están entonces, este es el test de breve, que básicamente le echan cianuro y hace unas pigmentaciones en el eritrocito. Ya aquí casi no se utiliza, esta es la actividad enzimática, simplemente hacen una PCR, cogen el material genético, multiplican millones de veces una partecita y luego les ponen enzimas de restricción, y si están los alelos que están para la enfermedad, entonces decimos que tienen la enfermedad. Para las enzimopatías de los nucleótidos, pues estas son las dos más frecuentes, la adenosínquinasa y la adenosíndesaminasa, no las vamos a mirar. Pero en conclusión, ¿qué producen todas estas? Síndrome hemolítico crónico, que ya sabemos qué es. Le pregunto el síndrome hemolítico crónico en la evaluación. Vamos a ver por último entonces lo que se llama la metahemoglobina redutasa. Hereditaria. Metahemoglobina hereditaria también se conoce como la enfermedad de los hombres azules, de Papapitú, tiene muchos nombres por ahí populares. Pero básicamente, mire que ya la vamos a entender muy fácil, porque sabemos que es un complejo enzimático que quita el estado férrico o ferroso para que se pueda pegar el oxígeno. Como esta enzima está dañada, entonces mantiene la metahemoglobina, por eso se llama metahemoglobinemia hereditaria. Metahemoglobina, la hemia es aumento en sangre hereditaria porque se hereda de padres a hijos. Es una enfermedad autosómica recesiva, característica del padre, característica de la madre, para recibir el enfermedad. ¿Qué es lo que usted va a ver en el niño? Es muy fácil verlo, porque ellos son cianosis, hipoxia. Sobre todo cuando nace se les ven los labios morados, los deditos morados, las extremidades superiores e inferiores, sobre todo los deditos morados, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no tienen capacidad de oxigenar. No tienen tratamiento curativo, pero sí contra la hipoxia, que es el azul de metileno intravenoso. Entonces estos chicos básicamente, miren, pues allá en su casa lo ven mejor. Esta es una foto clásica de esta enfermedad de la metahemoglobina hereditaria, donde aquí está el padre y la madre, ¿cierto? Tienen sus hijos y sus descendientes que eran azules, ¿cierto? Esta es una paciente muy famosa canadiense, la vemos aquí con su hija, fíjese que ella se ve como azul. Incluso hay uno por ahí que a veces aparece barbadito, que confunde también con lo de la intoxicación por plata. Pero este es lo más clásico, que es labios morados y extremidades inferiores y superiores cianóticas. Y aquí vemos entonces, esta foto
fotografías de Scriber, vemos cómo es que se utiliza el azul de metileno. Sabemos que tenemos la metahemoglobina que está en estado férrico y normalmente tenemos un sistema enzimático que lo convierte en ferroso, ¿cierto? Como el complejo enzimático está dañado, es decir, la citocromo no puede quitarle esa carga al férrico, entonces le damos azul de metileno. Ese azul de metileno convierte el férrico en ferroso y por eso se utiliza el tratamiento. Bueno, ahí les quedan esas dos diapositivas. Nos vemos la próxima clase, que creo que es como por allá el 27. ¿Alguna duda, pregunta? Ninguna, muchas gracias. Yo subo este video a YouTube y les envío el link, ¿vale?